de algunas cosas. Habíamos hablado, me acuerdo, de los reflejos, ¿no? Y nos habíamos quedado en una diapositiva, en esta diapositiva, y habíamos hablado de cómo pasaba un impulso nervioso desde una neurona presináptica a una neurona postsináptica, ¿no? Habíamos hablado habíamos hablado de los neurotransmisores que los dividía de manera muy fácil. Vamos a hacer la clase un poquito rápida con ustedes para que se vaya más rápido. Yo sé que hay examen, pero voy a ir rápido porque ustedes levantan la mano cuando quieran, ¿ok? ¿Está bien? Bien. Todos estos neurotransmisores los vamos a ir estudiando en cada clase. La acetilcolina, la noradrenalina la vamos a estudiar minuciosamente en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y sin embargo, la acetilcolina es un neurotransmisor tan popular que lo vemos continuamente y lo vemos en la unión neuromuscular. Hemos hablado de la motoneurona alfa y hemos dicho que la motoneurona alfa produce el neurotransmisor acetilcolina, y por eso es que en la unión neuromuscular vemos la acetilcolina, ¿no? Vamos a seguir hablando de eso seguramente, por eso es que acá figura en la unión neuromuscular, ¿no? Aquí tenemos la dopamina. Ya habíamos hablado de que cuando la dopamina disminuye teníamos la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era el Parkinson porque este neurotransmisor era producido en parte del cuerpo estriado, la sustancia negra, ya ustedes lo habían dicho la vez pasada, y que por algún motivo la sustancia negra comenzaba a destruirse y entonces disminuía los niveles de ese neurotransmisor, que era la dopamina. Entonces la dopamina la podemos tener sobre todo en el cuerpo estriado, sí, pero también la tenemos en la corteza cerebral, en diferentes partes del sistema nervioso, el sistema límbico, ¿no? Mientras que la acetilcolina fundamentalmente la vemos en zonas que se refieren a, por ejemplo, en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal. Vemos acá abundante cantidad de acetilcolina en estas. Serotonina habíamos hablado de que disminuye cuando estamos hablando de la depresión fundamentalmente, ¿no? Ya iremos, hay muchas clases en las cuales va a aparecer la serotonina, ¿no? Acá tenemos otros neurotransmisores que los vamos a estudiar. Va a haber una clase especial cuando hablemos de endocrino. Vamos a hablar de esta hormona famosísima, la hormona antidiurética, porque regula todo el medio interno. Habrá una clase especial. Hablaremos de esta hormona, la oxitocina, la hormona liberadora de la, ¿no? Todas ellas se comportan como hormonas. Vamos a hablar, hay una clase para hablar de la hormona liberadora de la corticotrofina, la hormona liberadora de la tirotrofina. Aquí vale la pena a lo mejor algunas palabras de endotelinas, porque las endotelinas las sintetiza, las produce una célula que es la célula del endotelio. Entonces las endotelinas ya van a ver cuando hagan cardio de que regulan la presión arterial, ¿no? Encefalinas es un neurotransmisor que fue descubierto prácticamente por los chinos. Ellos milenariamente la cultura china usa la acupuntura de hace miles de años, no es de ahora. Entonces, pero ellos con su acupuntura calman el dolor. Entonces, pero no sabían por qué calmaban el dolor hasta que descubrieron que había un neurotransmisor que se llamaba encefalina, que cada vez que se clava una aguja de acupuntura, los niveles de encefalina se elevan en todo el organismo. ¿Qué son las encefalinas? Neurotransmisores que bloquean el dolor. O sea, era cierto que los chinos operaban incluso. Ahora ya, me imagino que en las partes más antiguas seguirán usando las verdaderas agujas, ¿no? Porque ahora la acupuntura ya se usa, la acupuntura eléctrica. Todo esto ha cambiado tanto y a través del tiempo, ¿no? Acá vemos estos receptores. Voy a hablar muy rápidamente de la pizarra para que ustedes lo entiendan. Esto era lo importante porque es muy difícil entenderlo muchas veces
vamos a ver lo que en la clase pasada, como ustedes tienen la paciencia, se lo voy a explicar más rápidamente, pero para que lo entiendan, lo vimos en diapositiva. La clase pasada dijimos que acá había un neurotransmisor que era la acetilcolina, y dijimos de que hay receptores para la acetilcolina, ¿no? Vamos a hacerlos así. Vamos a suponer que de la acetilcolina ACH, ¿no? Dijimos que cuando había un potencial de acción, cuando esta neurona presináptica se activaba, se formaba un potencial de acción en esta, ¿no? En esta. Sí, pueden pasarse acá en los lugares más, acomódense como quieran, ¿eh? Yo no me voy a mí me encanta que los alumnos se acomoden para escuchar. Volteen la silla, hagan lo que quieran. No, es que esto, yo le dije que esta clase era clave. Esta clase es importante. Luego no van a entender lo demás, si es que no entienden esto. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos entonces rápido, y para que ustedes se vayan rápido, ¿sí? Y levantan la mano cuando quieran. Entonces, dijimos que esta neurona se despolarizaba, dijimos que esta neurona se activaba, por lo tanto se formaba un potencial despolarizante. Entonces, que luego entraba acá, lo dijimos, entraba el calcio, y el calcio para la exocitosis, y resulta que las vesículas sinápticas las empujaban, y resulta ¿con qué objeto? Con el objeto de unirse con su receptor, ¿no? Obviamente este es un receptor colinérgico, ¿no? ¿Por qué colinérgico? Porque se va a unir a la acetilcolina, ¿no? Es un receptor colinérgico. En el momento en que se une, se forma un complejo, el complejo neurotransmisor receptor. Ahí está el complejo. En ese momento en que se forma el complejo, automáticamente se abre acá, de inmediato se abren los canales, de sodio, y resulta que el sodio viene desde el extracelular y pasa al intracelular. Igual acá, ¿no? Se abren los canales. Lo vamos a ver en una diapositiva. Ahora se los estoy pintando en la pizarra. Entonces, al ingresar el sodio, entonces acá se forma que cada vez que se ingresa el sodio a una neurona postsináptica, ¿qué pasa? Se forma un potencial de tipo despolarizante, un potencial de acción. Así es como pasa, ¿no? Este potencial desde la zona presináptica a la zona postsináptica. ¿Ok? Este método los autores lo han llamado el método del canal iónico. Ya ustedes ya lo están. ¿Por qué iónico? Porque solamente se aperturan canales. Qué interesante. Llegó el neurotransmisor, actuó sobre su receptor y abrió canales. Sí, pero eso es bien fácil y bien bonito. También hay otro método de aperturar canales. Acá dijimos que la acetilcolina era mixta, que actuaba de manera excitatoria y de manera inhibitoria. Obviamente aquí la acetilcolina está actuando de manera excitatoria, porque está excitando la neurona postsináptica y está formando un potencial. ¿Qué tal si, ahora les hago la pregunta para que ustedes salgan más beneficiosos, qué tal si en lugar de les pongo el ejemplo, GABA, o pudiera ser que, sí, vamos a poner GABA. GABA y glicina son fundamentalmente inhibitorios, y resulta que voy a ser más específica. GABA tiene fundamentalmente dos tipos de receptores. Uno que es GABA A, este receptor se llama GABA A, que es el que abre unos canales especiales, porque el otro actúa de otra manera. Yo pregunto, si GABA está acá y GABA se une a su receptor, ¿qué canales se aperturan acá? Muy bien, perfecto. Se forma un potencial de tipo hiperpolarizante. ¿Por qué? Porque acá, por ser inhibitorio este neurotransmisor, va a aperturar canales de cloro. Y la neurona postsináptica se va a inhibir. ¿Está claro? La neurona postsináptica se inhibe. Pero no todo es tan fácil. Existe este método, se llama el método de los canales iónicos o de los conductos iónicos. Hay otro método
que se caracteriza por lo siguiente. ¿Cuál es el otro método? El otro método es el siguiente. Vamos a suponer que acá siga la acetilcolina. Ahí está la acetilcolina y acá existen otros receptores de otra forma, ya no. Estos receptores así están acoplados a una proteína G, por favor, y esta proteína se llama la proteína GS. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando igualito acá esta neurona se excita, por favor, que quede bien claro, siempre la neurona presináptica casi la mayor parte de veces es la que se excita. Esta es la que va a pasar una información, la mayor parte de veces. Y es la que va a actuar sobre la neurona postsináptica. Ven ahí que esta neurona está excitada porque están viendo el potencial, ¿no? ¿Está bien? Si yo pintara un potencial para abajo, diríamos que está inhibida, pero esta está excitada. Y esto nuevamente es la acetilcolina, pero con otro tipo de receptor. Entonces, se abren los canales del calcio, el calcio entra y se exocita. ¿Ok? La acetilcolina, y se une, entonces acá se forma el complejo. Pero este complejo, en lugar de abrir canales, ya se comporta de diferente manera. ¿Por qué? Porque resulta que este receptor está acoplado. Basta que esté acoplado con la proteína GS, ya sigue otra ruta, porque al activarse el complejo, este complejo activa la proteína GS, esta proteína GS a su vez activa a otra enzima que se llama la adenilciclasa, y la adenilciclasa, la acción de la adenilciclasa es que el ATP lo convierte ¿a qué? Muy bien, a AMP cíclico. Es el AMP cíclico el que apertura los canales. El AMP cíclico abre los canales del sodio y el sodio pasa, ¿no? El sodio pasa, ¿no? Desde el extracelular, porque este es un canal, ¿no? Pasa desde el extracelular al intracelular. Entonces, ¿qué pasa con la neurona postsináptica? La neurona se despolariza. Miren este método, qué increíble. Este método ya no es método de los canales iónicos. A este método los autores le llaman el método, ¿no?, de transmisión, el método metabotrópico. ¿Por qué? Viene de metabolismo, o también de los segundos mensajeros. O segundos mensajeros. ¿Ok? El método de los segundos mensajeros. Resulta que el AMP cíclico, ¿no?, es considerado como un segundo mensajero. Es decir, ¿por qué segundo mensajero? Un segundón que va a abrir los canales de sodio, ¿no? ¿Qué otros segundos mensajeros conocemos? ¿Qué otros segundos mensajeros? Por ejemplo, ¿no?, acabamos de ver el AMP cíclico, el GMP cíclico. También hay otro que se llama diacilglicerol y trifosfato de inositol. Trifosfato de inositol, ¿ya? ¿Cómo es que se forma el trifosfato? Estos son los segundos mensajeros. ¿Ya? Existen otras neuronas. Vamos a suponer, por ejemplo, existen otras neuronas, como por ejemplo, el glutamato es secretado por en lugar de acetilcolina, ahora vamos a poner el neurotransmisor glutamato. Acá le pongo glu, ¿ya? Glutamato. En esta neurona presináptica hay glutamato. En esta otra, esta es la neurona postsináptica, estarán los receptores. Vamos a poner unos receptores triangulares diferentes, pues, ¿no? Son receptores para el glutamato.
¿Qué hace el glutamato? Igual la misma, ¿no? Se despolariza, esta neurona está activada, ¿no? Se exocita y acá la hendidura sináptica, el neurotransmisor con el receptor. ¿Pero qué resulta? Resulta que este receptor tiene otro comportamiento diferente, ¿no? Cada receptor tiene su propio comportamiento. ¿Por qué? Porque este receptor está unido a otra proteína G que se conoce con el nombre de GQ o GP también. GQ o GP. Esta proteína G, ¿qué es lo que hace? Entonces, repito, se junta, se forma el complejo neurotransmisor receptor. Esta formación de este complejo activa la proteína GQ, pero GQ va, cuando se activa, va a activar a otra enzima que se llama la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, ¿qué es lo que hace? Sí, ¿qué hace? ¿Circula calcio? ¿Circula calcio? ¿Hace que Sí, ahora sí, al final eso es lo que hace. Pero sí al final, ¿pero por qué? Porque la fosfolipasa C se va a los fosfolípidos de la membrana, se va a la membrana directa y produce la membrana de la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana, de la neurona, ¿ok? Hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana. ¿Qué significa eso? Que cuando la membrana se hidroliza, ¿qué se forma? 2 segundos mensajeros. Entonces, ¿cuáles son? Son diacilglicerol y trifosfato de inositol. Efectivamente, el trifosfato de inositol. Pero ¿qué hace? Ahí está lo que tú dices, ¿no? Pero ¿de qué se encarga el trifosfato de inositol? ¿Qué es lo que hace? Importantísimo, porque este trifosfato de inositol lo que hace es elevar las cantidades de calcio. Favorece, eleva la cantidad dentro de la neurona. ¿De dónde? ¿De dónde viene el calcio? ¿Dónde está alojadito el calcio? En el retículo sarcoplástico. ¿Ok? ¿Y de qué se encarga? ¿De qué se encarga el diacilglicerol? De la fosforilación de las proteínas. ¿Ok? Proteínas. Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto a una de sus compañeritas, ¿cuánto es 5 por 8? 40. ¿De dónde sacó el número? ¿Dónde está el número? ¿En dónde? ¿En el aire? ¿Dónde está el número? Eso se llama un recuerdo. ¿No? ¿Dónde están los recuerdos? Los recuerdos están en proteínas fosforiladas que están dentro de las neuronas. ¿Ok? Entonces, miren para lo que sirve. Entonces, esto es más complejo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo lo que hace esta neurona postsináptica, ¿no? Vía glutamato. Por último, para que les quede bien claro, me gusta que se hayan quedado, que quede bien clarito que existen. Entonces, esto está claro. Existen otro tipo de neurona. Vamos con otro tipo de neurona. Ya esto lo saben. Existen otro tipo de neuronas. ¿Qué tienen? A ver, miren para acá. Bien interesante. Estas neuronas, vamos a poner otro tipo de receptor diferente. Vamos a darle otra formita. Estas neuronas están acoplados a otro tipo de proteína muy interesante. Vamos a ponerle en verde, porque ¿cómo se llama esa proteína G? Esa proteína G, ¿no? GI. Así que, pero esta proteína G, pero increíble. Ocurren los mismos eventos, pero vamos a poner acá, ya no es el glutamato, porque el glutamato es excitatorio. Yo no puedo poner acá glutamato, es netamente excitatorio. GABA y glicina son inhibitores. Vamos a suponer que es la parte de acetilcolina, ACH, pero
recordemos que ACH es o excitatoria o inhibitoria, acetilcolina. Entonces, yo puedo, ¿no?, utilizar acá la parte inhibitoria. ¿Qué pasa? Entonces, esta neurona se excita igual, el neurotransmisor se une a su receptor, ¿y qué pasa? De inmediato activa la GI. ¿Pero qué hace GI? Sí, habla nomás, ¿dónde estás? Dilo, habla, sí, es interesante, dilo. Me gusta que ella haga Reduce niveles de AMP cíclico. reduce los niveles de AMP cíclico, perfecto. Eso es lo que hace la proteína GI al activarse. ¿Y qué pasa si reduce los niveles de AMP cíclico? Disminuye los niveles de AMP cíclico. Cuando los niveles de AMP cíclico disminuyen, por favor, se cierran los canales de sodio. Entonces yo puedo poner acá, para hacer metódica, puedo poner, ¿no?, uno que quiere entrar, pero como está de manera didáctica, yo puedo poner esto, ¿no?, que al disminuirse los niveles de AMP cíclico se produce el cierre de los canales de sodio. Ahí está, cierre de manera didáctica. ¿Qué significa que se cierren los canales de sodio? ¿Qué significa? No hay despolarización. Ahí escuché un término, el término que a mí me gusta mucho, hiperpolarización. Porque si se cierran los canales de sodio, recuerden que ya no entra el sodio. Pero como si fuera poco, miren qué interesante. No solamente se cierran los canales de sodio, sino que se abren los canales de potasio. Y el potasio sale dentro de la neurona. Por lo tanto, mayor razón para que la neurona se hiperpolarice. Entonces, la acetilcolina inhibe a esta neurona postsináptica con este sistema cada vez que actúa sobre un receptor que está acoplado con la proteína G. ¿Está claro? Sí. Está claro, ¿no? Una pregunta para ustedes. Si está entendido esto, una preguntita para sentirme satisfecha. Pregunta. Esta es una neurona que tiene un neurotransmisor. Creo que ya se las hice. En el inglés. Parece que no. Esa es una Y. Glicina. Ahí hay glicina. Y se produce esta neurona, está activado, está llena de glicina y va a actuar sobre una neurona postsináptica, ¿no?, que tiene un receptor también un poquito medio, vamos a hacerle así un receptor raro, pues. Se une el neurotransmisor al receptor. La pregunta es, ¿qué le pasa a la neurona postsináptica? ¿Qué canales se abren? Segunda pregunta. Lo más importante es qué canales se abren. Muy bien, son los canales de cloro. Se abre, ¿por qué? Porque la glicina siempre va a ser inhibitoria. Cuando la glicina actúa a este nivel, acá efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Podríamos hacer acá, ¿no?, como que se abren unos canales y el cloro pasa desde, ¿no? Y entonces acá yo tengo, el cloro pasa del extracelular al intracelular y la neurona se hiperpolariza. Cada vez que la glicina está en la zona, ¿no?, y actúa sobre su receptor, este receptor también se llama el receptor de glicina, pues, ¿no? Es un receptor en verde, ¿no? Receptor para la glicina, porque los receptores tienen su nombre, generalmente son siglas, una letra o un numerito. El receptor para la glicina se escribe así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando actúa
la glicina, se produce la hiperpolarización de la neurona posináptica. ¿Claro? Creo que está claro. Listo. Entonces ahora sí podemos avanzar. Sí. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces ahora vamos a avanzar más rápido. Observen ahí. Este es el receptor nicotínico, por favor. Este receptor nicotínico hemos dicho que se encuentra en la unión neuromuscular, ¿no es cierto? Acá tenemos los muscarínicos. ¿Por qué se llaman muscarínicos? Porque tienen el efecto parecido a la muscarina, que fundamentalmente estos muscarínicos están sobre el aparato gastrointestinal, sobre el músculo cardíaco, sobre las glándulas, sobre el aparato respiratorio. Y tiene su nombre, ¿no? Se le llama muscarínicos. Los nicotínicos actúan tipo canales, por favor, es más fácil. En la unión neuromuscular existen los receptores nicotínicos, ¿no? Fácil, muy fácil es, ¿no? La apertura de canales de sodio simplemente, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Aquí, este es famoso, el M2, porque el M2 cuando se une a la acetilcolina, acá está, ¿no? Disminuye los niveles de AMP cíclico. Ahora sí me entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba acoplada a la proteína GI. ¿Ok? Por eso es que se reducen los niveles de AMP cíclico, por eso es que se disminuye la frecuencia cardíaca, por eso es que se va al paro cardíaco cuando se aumenta la acetilcolina, como ocurre en los casos de la sobrecarga colinérgica, en la intoxicación por órganos fosforados, el envenenamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? El M3 se encuentra en el músculo liso, en algunas glándulas. Aquí tiene un efecto bien interesante. Y cuando ustedes lleguen aparato digestivo, cuando lleguen el capítulo, van a ver que aquí a nivel del músculo liso el efecto es paradójico, porque aquí más bien la disminución del AMP cíclico es la que aumenta la motilidad intestinal, porque la acetilcolina lo que hace es aumentar la motilidad intestinal. Esto es bien interesante. El M4, ¿no? La mayor parte de veces la acetilcolina aumenta las secreciones, por eso es que ustedes ven, ahí está el compañerito de ustedes que decía, ¿tiene que ver con el calcio? Claro que sí. El aumento del calcio dentro de una célula ganglionar que produce aumento de secreciones. Mira acá. Acá está el aumento del calcio, ¿no? Porque la acetilcolina te incrementa las secreciones gracias a que incremente el trifosfato de inositol en la célula glandular. Este es muy interesante. Ya sabemos de dónde viene ese trifosfato de inositol, ¿no? En los conductos deferentes, el M5 se encuentra, ya lo estudiaremos en una clase especial, en los conductos deferentes de los varones, y también se aumenta el movimiento del conducto deferente, ¿no? ¿Por qué? Porque se elevan los niveles de trifosfato de inositol. Podríamos estudiar muchísimos receptores, lo vamos a ir estudiando de acuerdo a cómo vayamos haciendo el curso de neurofisiología. La dopamina, la cantidad de receptores, ¿no? Dopamina 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y también, ¿no? También actúa por el método de los segundos mensajeros. Cuando ustedes ven que en la neurona posináptica, ¿no? Se incrementan los niveles de M o disminuye automáticamente, esto es vía segundos mensajeros. La dopamina solo actúa, ¿no? Vía segundos mensajeros, pero miren que la acetilcolina no solamente son segundos mensajeros, sino que tiene el método de los canales iónicos porque apertura los canales de sodio. Eso ya lo hemos visto desde el inicio de la clase. La noradrenalina también, miren la cantidad de receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Cuáles son los más famosos? Los receptores beta, estos de acá. Estos son los más famosos. Los beta, ¿por qué son famosos? Aumentan la contractibilidad del miocardio. Entonces, el médico está generalmente en su botiquín tiene noradrenalina, tiene adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente entra en paro cardíaco, ¿no? Automáticamente uno le coloca noradrenalina o adrenalina y ya sabe que va a aumentar la contracción del músculo cardíaco, ¿no? ¿Vía qué? Porque se aumenta el nivel de AMP cíclico. Esto
ya lo saben, ¿no? ¿Por qué se aumenta el nivel de AMP específico? Porque está acoplado con una proteína GS, ¿no? Interesante, ¿no? Se dice que los médicos que conocen mejor la fisiología son los médicos que van a aliviar el dolor a sus pacientes. Por eso es importante que ustedes conozcan muy bien la fisiología, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces acá tenemos, no hay preguntas hasta acá, seguimos. Pregunten lo que quieran, ¿no? Porque yo estoy yendo embaladita porque ustedes dicen que tienen examen, ¿no? Entonces estoy yendo embaladita para que se vayan rápido. Pero pueden preguntar lo que quieran. Por favor, cuando vean la 5-HT, esto significa serotonina. 5-HT, la serotonina. Por favor, en todos los libros, así de esta manera, se refieren a la serotonina. Miren la cantidad de receptores que se han descubierto hasta la fecha y se siguen descubriendo. Miren la cantidad, ¿no? Ya no solamente es el 1, entonces, sino ya tiene incluso una subdivisión, ¿no? El 1A, el 1B, el 1D, increíble. Se siguen descubriendo. Acuérdense que los receptores, así como aparecen, desaparecen. Lo vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, miren la cantidad que van apareciendo, ¿no? También, la serotonina, siendo un neurotransmisor que disminuye cuando hay la depresión. Creo que la clase pasada le dije que los visitadores médicos, ¿no? Sí, llegaban y le decían que había medicamentos que actuaban a nivel de la recaptación de la serotonina, ¿no? Y que curan la depresión. Efectivamente hay medicamentos muy buenos con esta función de inhibir la recaptación de la serotonina, con la cual la serotonina queda en la hendidura sináptica y con lo cual pasa rápidamente a nivel plasmático y nosotros encontramos elevaciones del neurotransmisor a nivel plasmático y mejora efectivamente la depresión, ¿no? Entonces, miren la serotonina, ¿no? También cualquier cantidad de receptores, todos acoplados a una proteína G, a una determinada proteína G, ¿no? La mayoría. Por ahí este famoso 5, ¿no? que tiene otra forma, ¿no? Este famoso serotonina 3, que da la impresión, ¿no? Que lo han estudiado porque ha aparecido este receptor que da la impresión de que es excitatorio netamente porque actúa aperturando canales con este método que es el método de los canales, ¿no? Y acá no tiene ningún segundo mensajero, pero acá